Hay lugares en la Tierra donde lo que ves contradice todo lo que creías posible. Sitios donde el suelo parece líquido, donde las montañas flotan entre nubes y donde el color del agua no encaja con ningún recuerdo. Espacios que no solo sorprenden, descolocan, te hacen dudar de tus propios sentidos y preguntarte si sigues en el mismo planeta. Algunos parecen escenarios creados por la imaginación, otros errores imposibles de la naturaleza. Sin embargo, existen, y cuando estás frente a ellos, algo cambia por dentro. Hoy no vamos a viajar lejos. Vamos a cruzar el límite de lo que consideramos real. Cañón del Antílope, Estados Unidos. En el norte de Arizona, la roca no se eleva, se abre. El Cañón del Antílope es una grieta esculpida durante miles de años por la fuerza paciente del agua. Sus paredes de arenisca ondulan como telas suspendidas en el aire. La luz desciende en haces verticales que cambian de intensidad según la hora del día, pintando el interior con tonos cobre naranja encendido y matices rosados. Caminar por su interior es avanzar por un pasillo estrecho donde el cielo apenas es una línea azul muy arriba. A medida que uno se adentra, el sonido exterior desaparece y queda solo el eco suave de los pasos sobre la arena fina. El guía explica cómo las lluvias repentinas moldearon cada curva, recordándonos que incluso en el desierto el agua tiene la última palabra. En este documental en 4K, cada pliegue de la roca revela detalles que el ojo desnudo apenas percibe. Permanecer allí genera una mezcla de serenidad y vulnerabilidad, como si la tierra nos permitiera caminar dentro de su propia memoria. Monte Roraima, Venezuela. En la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, se alza una meseta vertical que parece una isla suspendida en el cielo. El Monte Roraima se eleva más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, con paredes casi rectas que lo aíslan del mundo inferior. Desde la distancia, su cima plana parece flotar entre nubes densas que se deslizan lentamente por sus bordes. Al alcanzar la cumbre tras varios días de caminata, el paisaje cambia por completo. Rocas negras erosionadas por la lluvia forman esculturas naturales, mientras pequeñas lagunas reflejan el cielo gris. Muchas especies vegetales aquí no existen en ningún otro lugar del planeta, adaptadas a un ecosistema aislado durante millones de años. El silencio es profundo, interrumpido solo por el viento constante que sopla sobre la meseta. En este documental en 4K, la sensación de estar sobre un mundo perdido se intensifica. Permanecer allí despierta una emoción difícil de describir, la certeza de que aún quedan territorios donde la naturaleza sigue dictando sus propias reglas. Lago Baikal, Rusia.
En el corazón de Siberia se encuentra el lago más profundo del planeta con más de 600 metros de profundidad. Durante el invierno, la superficie del lago Baikal se transforma en una extensión de hielo cristalino tan transparente que permite ver burbujas de metano atrapadas bajo capas congeladas. El hielo cruje con sonidos graves y lejanos, como si el lago respirara bajo los pies. Cuando la luz del sol atraviesa el hielo azul, crea reflejos que parecen provenir de otro planeta. El Baikal contiene aproximadamente el 20% del agua dulce no congelada del mundo y su antigüedad supera los 25 millones de años. Estar allí produce una sensación de pequeñez ante una escala que trasciende generaciones humanas. En este documental, en 4K, las grietas y patrones del hielo parecen obras de arte efímeras. Caminar sobre esa superficie inmensa obliga a confiar, a avanzar con cuidado y a aceptar que bajo cada paso existe una profundidad insondable. Montañas Tianzi, China. En la provincia de Hunan, miles de pilares de piedra se elevan verticalmente desde el suelo cubierto de vegetación. Las montañas Tianzi forman un bosque de columnas naturales que alcanzan hasta 1200 metros de altura. La neblina matinal se desliza entre ellas, ocultando y revelando formas a medida que el viento cambia de dirección. Desde los miradores elevados, el paisaje parece una pintura tradicional china hecha realidad. Cada torre de arenisca está coronada por árboles que desafían la gravedad, aferrados a pequeñas superficies rocosas. La erosión durante millones de años dio forma a este laberinto vertical que inspiró escenarios cinematográficos contemporáneos. En este documental, en 4K, la profundidad del campo visual permite apreciar la magnitud de cada columna. Contemplar este horizonte fragmentado genera una sensación de asombro sereno, como si estuviéramos observando los restos petrificados de un antiguo océano convertido en montaña. Lago Hillier, Australia. Frente a la costa de Australia Occidental, en la isla Middle Island, existe un lago que parece haber sido coloreado con pintura rosa. El lago Hillier mide aproximadamente 600 metros de largo y está separado del océano por una franja estrecha de arena y vegetación. Desde el aire, el contraste es impactante. El azul profundo del océano Índico a un lado, el verde oscuro del bosque alrededor y en medio, una superficie rosa uniforme que no pierde intensidad ni siquiera cuando el agua se coloca en un recipiente transparente. La explicación científica apunta a microorganismos y algas halófilas que prosperan en su alta salinidad. Sin embargo, comprender el fenómeno no reduce el asombro que produce verlo. El acceso está regulado para preservar su ecosistema, por lo que la mayoría lo contempla desde el aire, en vuelos panorámicos autorizados. En este documental en 4K, el color parece casi irreal, pero es completamente natural.
Permanecer frente a ese lago despierta una sensación curiosa, la certeza de que la naturaleza no necesita exageraciones para sorprender porque ya domina una paleta que supera cualquier imaginación humana. Montañas Zhangye-Dangxia, China. En la provincia de Gansu, el terreno se pliega en franjas de colores que parecen pinceladas gigantes. Las montañas Zhangye-Dangxia muestran capas minerales acumuladas durante millones de años, teñidas por óxidos de hierro y otros elementos que producen tonos rojos, amarillos, verdes y violetas. Las líneas no son caóticas, siguen curvas suaves que ondulan como olas congeladas en piedra. Las pasarelas de madera permiten recorrer el parque geológico sin dañar las formaciones. A medida que el sol cambia de posición, los colores se intensifican o se suavizan, generando un espectáculo que parece distinto cada hora. En este documental en 4K, las texturas revelan pequeños pliegues y sombras que el ojo no siempre percibe a simple vista. Caminar por allí provoca una mezcla de admiración y humildad. Uno entiende que la Tierra ha estado pintando este paisaje mucho antes de que existiera cualquier espectador y que seguirá haciéndolo en silencio mucho después. Glaciar Perito Moreno, Argentina. En el sur de la Patagonia Argentina, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, una pared de hielo azul se extiende por más de 5 kilómetros de ancho y se eleva hasta 70 metros sobre el nivel del agua. El glaciar Perito Moreno avanza lentamente unos metros cada año, empujando enormes bloques de hielo hacia el lago argentino. La superficie no es lisa, está marcada por grietas profundas, torres irregulares y tonos que varían del blanco al azul intenso. El sonido es lo que más impresiona. De repente, un estruendo rompe el silencio cuando un fragmento se desprende y cae al agua levantando olas que golpean la orilla. Este fenómeno completamente natural ocurre con frecuencia y recuerda que el glaciar está vivo en constante movimiento. Las pasarelas oficiales permiten observarlo desde una distancia segura. En este documental en 4K cada detalle del hielo refleja la luz con una claridad casi hipnótica. Permanecer frente a esa masa congelada produce una sensación dual: fragilidad ante la escala colosal y al mismo tiempo conciencia de que el clima del planeta influye directamente en su destino. Valle de Wadi Rum, Jordania. Al sur de Jordania, el desierto de Wadi Rum se extiende como un océano de arena rojiza salpicado de montañas de arenisca que emergen abruptamente. Algunas de estas formaciones superan los 500 metros de altura, erosionadas por el viento durante millones de años. El suelo alterna entre dunas suaves y superficies rocosas pulidas, creando un paisaje que muchos comparan con la superficie de Marte. La experiencia cambia radicalmente cuando cae el sol.
El cielo se oscurece sin contaminación lumínica y las estrellas aparecen con una nitidez extraordinaria. Las comunidades beduinas que habitan la región ofrecen recorridos guiados y campamentos tradicionales donde se puede escuchar historias transmitidas por generaciones. En este documental en 4K la textura de la arena y las sombras alargadas de las montañas transmiten una profundidad envolvente. Caminar por Wadi Rum genera una sensación de libertad absoluta, como si el horizonte no tuviera límites. Allí el silencio no es vacío, es espacio abierto para que la mente respire y se expanda junto al paisaje infinito. Lago Netron, Tanzania. En el norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, se extiende un lago que parece pintado con tonos rojos y anaranjados intensos. El lago Natron se sitúa en el Valle del Rift y recibe minerales volcánicos del cercano volcán Ol Doinyo Lengai. Su agua puede alcanzar un pH superior a 10 y temperaturas que rondan los 40 grados Celsius en zonas poco profundas. Desde lejos la superficie parece tranquila, casi sólida, pero al acercarse se percibe una costra mineral que se forma por la evaporación constante bajo el sol africano. A pesar de sus condiciones extremas, millones de flamencos menores eligen este lugar para reproducirse. Las aguas poco profundas y alcalinas les ofrecen protección natural frente a depredadores. Ver esa franja rosada de aves sobre un fondo rojo intenso es una imagen difícil de olvidar. Las visitas se realizan con guías locales autorizados, respetando el ecosistema y evitando el contacto directo con el agua. En este documental en 4K, los contrastes cromáticos parecen irreales, pero son completamente naturales. Permanecer frente al lago genera una sensación de asombro silencioso, incluso en ambientes que parecen inhóspitos. La vida encuentra una manera de persistir. Cuevas de Waitomo, Nueva Zelanda. Bajo las colinas verdes de la isla norte de Nueva Zelanda se esconde un universo subterráneo iluminado por miles de pequeños puntos azules. Las cuevas de Waitomo son conocidas por la presencia de larvas bioluminiscentes que se adhieren al techo y emiten una luz tenue para atraer a sus presas. Al ingresar con un guía oficial, el sonido exterior desaparece y la temperatura se vuelve fresca y constante. El recorrido culmina en una barca que avanza lentamente por un río subterráneo. Las luces artificiales se apagan y el techo se convierte en un cielo nocturno invertido. Cada punto luminoso refleja su brillo en el agua oscura, creando la ilusión de flotar en el espacio. La formación de estas cavernas comenzó hace millones de años, cuando la piedra caliza fue moldeada por corrientes subterráneas. En este documental en 4K la textura de las estalactitas y la profundidad de la oscuridad adquieren una nitidez envolvente. La experiencia despierta una calma profunda, una sensación de estar suspendido entre la tierra sólida y un firmamento diminuto creado por seres invisibles. Montaña Kirkjufell, Islandia.
En la península de Snæfellsnes, en Islandia, se eleva una montaña de forma casi perfecta que parece dibujada por un niño con líneas simples y definidas. Kirkjufell alcanza aproximadamente 463 metros de altura y se ha convertido en uno de los paisajes más fotografiados del país. Frente a ella, una pequeña cascada conocida como Kirkjufellsfoss añade movimiento al escenario creando un equilibrio visual entre agua y roca. Durante el invierno la nieve cubre sus laderas y en noches despejadas la aurora boreal danza sobre su silueta. En verano el verde intenso contrasta con el cielo cambiante del Atlántico Norte. La región forma parte de rutas señalizadas y accesibles, aunque siempre se recomienda precaución debido al clima variable. En este documental en 4K cada matiz del cielo y cada reflejo en el agua se perciben con claridad impresionante. Estar allí produce una mezcla de serenidad y expectación, como si el paisaje estuviera esperando el momento exacto para transformarse ante los ojos del visitante. Cueva de los Cristales, México. En el estado de Chihuahua, a unos 300 metros bajo tierra, existe una cámara natural que alberga algunos de los cristales más grandes jamás descubiertos. La Cueva de los Cristales se encuentra en la mina de Naica y contiene gigantescos cristales de selenita que pueden superar los 10 metros de longitud. Se formaron durante cientos de miles de años gracias a condiciones muy específicas de temperatura y saturación mineral. El interior alcanza temperaturas cercanas a los 50 grados Celsius con alta humedad, lo que limita el tiempo de permanencia, incluso con equipo especializado. Por esa razón, el acceso está restringido a científicos y personal autorizado, y gran parte del público solo puede conocerla a través de registros documentales. En este documental en 4K la transparencia y tamaño de los cristales revelan un mundo que parece pertenecer a la ciencia ficción. Imaginarse dentro de esa cavidad brillante genera una sensación de pequeñez absoluta. Allí abajo, lejos de la luz del sol, la naturaleza trabajó en silencio durante milenios para crear una arquitectura mineral que desafía cualquier escala humana. Desierto Blanco, Egipto. En el oeste de Egipto, lejos del bullicio de las ciudades y de las rutas más transitadas, el Desierto Blanco se extiende como un paisaje lunar modelado por el viento. Las formaciones de tiza esculpidas durante millones de años emergen del suelo arenoso con formas que recuerdan hongos gigantes, torres irregulares y figuras abstractas. Bajo la luz del mediodía, el blanco intenso contrasta con el cielo azul profundo, creando una sensación de pureza casi absoluta. Cuando el sol comienza a descender, las sombras se alargan y la superficie adquiere tonos dorados suaves. Pasar la noche en campamentos autorizados permite observar un cielo estrellado sin contaminación lumínica, donde la Vía Láctea se dibuja con claridad. El silencio es tan profundo que cada paso sobre la arena
se escucha con nitidez. En este documental en 4K, la textura porosa de las rocas revela detalles que parecen esculpidos a mano. Permanecer allí despierta una sensación de aislamiento sereno, como si el mundo moderno quedara suspendido a cientos de kilómetros de distancia. Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, Croacia. En el corazón de Croacia, el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice despliega una sucesión de lagos conectados por cascadas que fluyen entre bosques densos. El agua rica en minerales crea barreras naturales de travertino que dan forma a terrazas y pequeños saltos de agua. Los tonos varían entre turquesa brillante y azul profundo dependiendo de la luz y de la concentración mineral. Las pasarelas de madera permiten caminar sobre el agua sin alterar el ecosistema. A cada paso, el sonido constante de las cascadas envuelve el entorno generando una atmósfera dinámica y relajante al mismo tiempo. En primavera y verano, la vegetación es exuberante. En otoño, el paisaje se tiñe de ocres y rojizos. En invierno, algunas secciones se congelan parcialmente, transformando el parque en un escenario cristalino. En este documental, en 4K, cada gota suspendida en el aire parece capturada en detalle absoluto. Estar allí provoca una sensación de armonía natural, una percepción clara de cómo el agua paciente y constante es capaz de modelar la tierra sin violencia ni prisa. Montañas Dolomitas, Italia. En el norte de Italia, las Dolomitas se elevan con perfiles afilados que parecen fortalezas de piedra. Estas montañas declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad alcanzan alturas superiores a los 3,0 metros. Su roca clara refleja la luz del amanecer y del atardecer con un fenómeno conocido como enrosadira, cuando las cumbres se tiñen de tonos rosados y anaranjados. Senderos bien señalizados permiten recorrer valles alpinos, lagos de montaña y miradores panorámicos. En verano, praderas verdes contrastan con paredes verticales de roca. En invierno, la nieve cubre el paisaje y transforma la región en un destino para actividades invernales reguladas y seguras. En este documental en 4K, las texturas de la roca dolomítica muestran capas y grietas que narran una historia geológica de millones de años. Contemplar estas montañas genera una sensación de respeto profundo. La escala vertical recuerda la fuerza de los procesos tectónicos y al mismo tiempo invita a respirar con calma frente a un horizonte que parece infinito. Parque Nacional Torres del Paine, Chile. En la región de la Patagonia chilena, Torres del Paine combina glaciares, lagos de color turquesa y picos de granito que se elevan abruptamente. Las torres, que superan los 2.500 metros de altura, dominan el paisaje con una presencia imponente.
El viento patagónico sopla con intensidad variable, moviendo las nubes rápidamente y cambiando la iluminación en cuestión de minutos. Los senderos oficiales permiten recorrer el parque en circuitos de varios días, pasando por miradores, bosques y campos abiertos. El lago Pejoe y el lago Nordenskjöld reflejan las montañas en días despejados, creando escenas casi simétricas. La fauna local, como guanacos y cóndores, se observa a distancia sin interferir en su hábitat natural. En este documental en 4K, la profundidad del paisaje se percibe con una claridad impresionante. El azul del cielo, el blanco de los glaciares y el verde de la estepa forman una composición poderosa. Caminar por este territorio despierta una sensación de libertad intensa, una conciencia clara de estar en uno de los rincones más remotos y visualmente impactantes del continente sudamericano. Cueva de Fingal, Escocia. En la isla deshabitada de Staffa, frente a la costa oeste de Escocia, se abre una catedral natural esculpida por el mar. La cueva de Fingal está formada por columnas hexagonales de basalto que encajan entre sí como si hubieran sido colocadas con precisión matemática. Estas columnas se originaron hace millones de años por el enfriamiento lento de lava volcánica, creando un patrón geométrico que sorprende por su simetría casi perfecta. El acceso depende del clima y se realiza en embarcaciones autorizadas, ya que el oleaje del Atlántico puede ser impredecible. Al entrar, el sonido de las olas golpeando las paredes produce un eco profundo que amplifica cada movimiento del agua. La luz se filtra desde la entrada y rebota en la superficie húmeda de la roca, generando reflejos plateados. En este documental en 4K, la textura del basalto y la humedad de la caverna se perciben con nitidez envolvente. Permanecer dentro de este espacio provoca una sensación de pequeñez ante la arquitectura natural, como si la tierra hubiera construido su propio templo sin necesidad de planos ni herramientas humanas. Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, Madagascar. En el oeste de Madagascar, el Parque Nacional Tsingy de Bemaraha presenta un paisaje que parece una ciudad de piedra afilada. Las formaciones de piedra caliza se elevan en picos estrechos y puntiagudos que pueden superar los 100 metros de altura. Este relieve se formó por la erosión del agua sobre una antigua plataforma marina, dejando un laberinto mineral que requiere pasarelas suspendidas y puentes colgantes para recorrerlo de manera segura. Moverse entre estas agujas rocosas exige atención y respeto por el entorno. El parque es hogar de especies endémicas adaptadas a este terreno extremo, incluyendo lémures y aves que encuentran refugio entre las grietas. Las visitas se realizan con guías certificados que conocen los senderos y garantizan la protección del ecosistema. En este documental en 4K, la profundidad vertical y las sombras entre las formaciones crean un efecto casi tridimensional. Caminar allí genera una sensación de exploración auténtica, como si cada paso revelara un secreto geológico oculto durante millones de años.
Cañón Colca, Perú. En el sur de Perú, el Cañón Colca se extiende con una profundidad que supera los 3,000 metros en algunos puntos, convirtiéndose en uno de los cañones más profundos del mundo. Sus paredes abruptas descienden hacia un río que serpentea entre terrazas agrícolas construidas por culturas andinas hace siglos. Estas terrazas continúan en uso, mostrando la relación histórica entre las comunidades locales y el terreno montañoso. Desde los miradores oficiales, especialmente al amanecer, es posible observar cóndores andinos planeando sobre corrientes de aire ascendentes. Sus alas abiertas parecen casi inmóviles mientras recorren grandes distancias sin esfuerzo visible. La combinación de tradición agrícola, vida silvestre y geografía extrema crea una experiencia equilibrada entre naturaleza y cultura. En este documental, en 4K, los matices del paisaje, desde el verde de los cultivos hasta el marrón de las laderas rocosas, se perciben con gran claridad. Estar frente a este abismo produce una sensación de profundidad no solo física, sino también histórica, al reconocer que generaciones han aprendido a convivir con este entorno desafiante. Cueva de hielo, Vatnajökull, Islandia. Bajo el glaciar más grande de Europa, el Vatnajökull, se forman cada invierno cavernas temporales de hielo azul intenso. Estas cuevas surgen cuando el agua de deshielo excava túneles bajo la masa glaciar, y al descender las temperaturas, el agua se congela nuevamente, creando paredes translúcidas. La luz exterior penetra a través del hielo, tiñendo el interior con tonos que van desde el azul profundo hasta el turquesa luminoso. Las visitas solo se permiten durante temporadas específicas y siempre acompañadas por guías especializados que evalúan la estabilidad de la estructura. El hielo cruje suavemente bajo los pasos, recordando que se trata de una formación dinámica y cambiante. En este documental en 4K, cada burbuja atrapada en el hielo y cada veta blanca adquieren un nivel de detalle sorprendente. Permanecer dentro de la cueva provoca una sensación de fragilidad y asombro simultáneos. Todo allí es temporal. El deshielo primaveral transformará nuevamente el paisaje, recordando que incluso las estructuras más impresionantes pueden ser efímeras frente al paso del tiempo y el clima. Lago Abraham, Canadá. En la provincia de Alberta, al pie de las montañas rocosas, el lago Abraham se transforma en invierno en una superficie helada que guarda un secreto bajo sus pies. Cuando las temperaturas descienden muy por debajo de 0 grados Celsius, el agua se congela en capas transparentes que atrapan burbujas blancas suspendidas en distintas profundidades. No son simples bolsas de aire, se trata de metano liberado por materia orgánica en descomposición en el fondo del lago. La vista es hipnótica. Las burbujas parecen medusas congeladas, discos superpuestos que ascienden hacia la superficie sin llegar nunca a romperla. Caminar sobre el hielo es posible solo cuando las autoridades locales confirman su grosor seguro, y aún así se recomienda precaución.
El viento barre la superficie limpia dejando el hielo tan claro que se puede observar el fondo rocoso. En este documental en 4K cada burbuja y cada grieta adquieren una nitidez casi microscópica. Permanecer allí produce una mezcla de fascinación y respeto bajo esa capa sólida. Descansa una energía invisible recordándonos que incluso en el frío absoluto la naturaleza continúa su ciclo silencioso. Bosque de piedra de Shilin, China. En la provincia de Yunnan se extiende un paisaje que parece formado por miles de cuchillas de piedra, apuntando al cielo. El bosque de piedra de Shilin está compuesto por formaciones kársticas de piedra caliza que comenzaron a moldearse hace más de 250 millones de años, cuando la región estaba cubierta por un mar poco profundo. Con el paso del tiempo, el agua disolvió la roca y dejó al descubierto pilares afilados y laberintos estrechos. Caminar por los senderos señalizados es como recorrer una ciudad mineral. Algunas columnas superan los 30 metros de altura y proyectan sombras alargadas que cambian según la posición del sol. La zona está protegida como patrimonio natural y cultural y forma parte de tradiciones locales del pueblo Yi que celebran festividades en este entorno singular. En este documental en 4K las texturas rugosas y las grietas profundas se revelan con detalle impresionante. Estar allí despierta una sensación de exploración constante, como si cada giro del camino ocultara una nueva escultura tallada por el tiempo. Volcán Bromo, Indonesia. En la isla de Java, dentro del Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, se eleva el volcán Bromo desde una vasta planicie conocida como el Mar de Arena. A unos 2.300 metros sobre el nivel del mar, este cráter activo emite columnas de vapor que se elevan lentamente hacia el cielo. El paisaje que lo rodea parece casi lunar con ceniza gris que contrasta con el verde lejano de las montañas circundantes. Antes del amanecer, visitantes y fotógrafos se reúnen en miradores oficiales para observar cómo la primera luz ilumina el cráter y las montañas vecinas. A medida que el sol asciende, la niebla se disipa y revela la inmensidad del terreno volcánico. La comunidad tengueresa mantiene tradiciones ancestrales vinculadas al volcán, integrando respeto espiritual y convivencia con el entorno natural. En este documental en 4K el vapor que emerge del cráter y la textura fina de la ceniza adquieren una profundidad impactante. Permanecer frente a Bromo genera una sensación de energía contenida, como si la Tierra respirara con calma antes de cada nuevo ciclo geológico. Cañón de Fjaðrárgljúfur, Islandia. En el sur de Islandia, el cañón de Fjaðrárgljúfur serpentea durante aproximadamente 2 kilómetros con paredes cubiertas de musgo que alcanzan hasta 100 metros de altura. Este cañón fue esculpido por ríos glaciares al final de la última era de hielo,
dejando curvas suaves y pronunciadas que contrastan con la rudeza del terreno volcánico circundante. El sendero elevado permite observar el río Fiadrá desde varios ángulos sin dañar la vegetación frágil que cubre las laderas. Cuando llueve, pequeñas cascadas temporales aparecen en las paredes verdes añadiendo movimiento al paisaje. El sonido del agua fluyendo por el fondo acompaña cada paso creando una atmósfera envolvente. En este documental en 4K la intensidad del verde y la profundidad del cañón se perciben con claridad extraordinaria. Contemplar este lugar produce una sensación de serenidad expansiva. Las curvas del terreno parecen suaves desde arriba, pero al mirar hacia el fondo, se comprende la verdadera magnitud de la erosión paciente que dio forma a este corredor natural a lo largo de miles de años. Bonifacio, Francia. En el extremo meridional de Córcega, Bonifacio se presenta como una ciudad que parece desafiar las leyes naturales, aferrada con elegancia a acantilados de piedra caliza blanca que superan los 70 metros de altura sobre el Mediterráneo. Desde la distancia, sus construcciones antiguas parecen prolongaciones de la roca, formando un perfil inconfundible que invita a la contemplación pausada. Llegar hasta aquí no es solo un trayecto, es el inicio de una experiencia que despierta la curiosidad del viajero y lo anima a mirar con atención cada detalle. Ese mismo espíritu de descubrimiento enlaza con la navegación hacia su puerto natural, un canal estrecho y profundo que se abre entre paredes verticales como una entrada secreta a otro tiempo. Durante el recorrido, las cuevas marinas revelan tonalidades de azul intenso que cambian con la luz, creando escenas dignas de un documental cuidadosamente filmado. A medida que avanza la tarde, el sol transforma los acantilados en superficies doradas y el ambiente se vuelve sereno, ideal para explorar a pie sus callejuelas, miradores y senderos costeros autorizados. Bonifacio se entiende mejor cuando se vive sin prisa, permitiendo que la historia, el paisaje y el mar dialoguen en silencio. Es un lugar que inspira a observar, a aprender y a sentir, como si cada paso formara parte de un documental personal. Y esa vivencia completa deja claro por qué Bonifacio merece ser explorada y contada una y otra vez en cualquier documental dedicado a la belleza natural y cultural del Mediterráneo. Dinjandi, Islandia. En los fiordos más apartados del noroeste de Islandia, Dinjandi se revela como una presencia serena y poderosa que acompaña al viajero desde el primer instante. Con una caída total que supera los 100 metros, esta cascada despliega una silueta en forma de abanico que recuerda a un velo extendido sobre la montaña, ampliándose a medida que el agua desciende por capas de roca basáltica. Cada nivel aporta matices distintos. En verano el caudal dibuja hilos luminosos. En épocas más frías el conjunto adopta tonos sobrios que acentúan su carácter monumental. Antes incluso de verla por completo, el sonido profundo del agua envuelve el entorno y marca el ritmo del lugar, invitando a avanzar con calma y atención plena.
Esa invitación conduce de forma natural a una experiencia que va más allá de la simple observación, porque Dingyadi no se entiende, desde la distancia se descubre paso a paso. El sendero permite acercarse con seguridad, siempre respetando las indicaciones locales, y ofrece nuevas perspectivas a cada tramo, como si el paisaje recompensara la curiosidad. Aquí el tiempo deja de medirse en relojes y se ajusta al fluir constante del agua hacia el océano cercano. No es difícil imaginar este escenario como el eje central de un documental dedicado a la relación entre naturaleza y exploración consciente. De hecho, recorrer Dingyadi es participar en un documental vivo donde el viajero aprende a mirar despacio y a escuchar el entorno. Al final, la cascada se convierte en un recuerdo duradero digno de formar parte de cualquier documental que celebre la belleza auténtica del planeta. Huacachina, Perú. En medio del desierto de la costa sur de Perú, donde la arena parece no tener fin, se encuentra Huacachina, un oasis que cautiva con su serenidad. Alrededor de una pequeña laguna de agua verde rodeada de palmeras y dunas que superan los 100 metros de altura, el lugar invita a frenar el ritmo y observar en silencio. El clima seco y el cielo vasto te envuelven, creando una sensación de calma profunda. Este no es un lugar para ver rápidamente. Es para caminar, sentir el aire, escuchar el agua en el pequeño oasis y explorar las dunas al amanecer o al atardecer. Desde las alturas, el paisaje cambia constantemente, con la luz que transforma la arena en oro y el oasis como una isla en medio de un mar dorado. Aquí la paz y el movimiento se mezclan, haciendo que el tiempo pase sin que uno se dé cuenta. Huacachina es un lugar que se vive, no solo se visita. Si te tomas el tiempo de sentir y respetar su entorno, descubres que este oasis es mucho más que un destino turístico. Es una lección de belleza natural. Nueva Caledonia, Francia. Nueva Caledonia, en el corazón del Pacífico Sur, es un paraíso donde el océano parece extenderse sin fin. Su laguna, la más grande del mundo, se despliega ante nosotros con más de 24.000 kilómetros cuadrados de aguas tranquilas rodeadas por arrecifes de coral. Aquí el tiempo no corre, se detiene. Cada paso en sus playas de arena blanca, cada mirada al mar cristalino es una invitación a tomarse un respiro y a disfrutar del momento. Este lugar no se explora a la carrera, sino con calma, dejándote envolver por la luz, el viento suave y la serenidad del entorno. Desde la isla de Lifou con sus acantilados impresionantes, hasta la isla de los Pinos con sus aguas turquesa y paisajes que parecen salidos de un sueño, todo en Nueva Caledonia tiene algo especial. La verdadera belleza de este lugar radica en su simplicidad: caminar, navegar o simplemente quedarse quieto frente al horizonte te conecta de una manera profunda con la naturaleza. Aquí cada experiencia se convierte en una especie de documental personal.
una memoria que se guarda en el corazón. Nueva Caledonia no busca impresionar, sino que te invita a descubrirla a tu ritmo, a vivirla, a ser parte de su historia. Desierto de Pinnacles, Australia. En el Parque Nacional Nambung, al oeste de Australia, se alza un paisaje que parece un campo de ruinas antiguas abandonadas en la Nellaranunaira. El desierto de Pinnacles está cubierto por miles de pilares de piedra caliza que emergen del suelo dorado. Algunos apenas alcanzan medio metro, otros superan los 3 metros de altura. No están alineados de forma regular. Se distribuyen de manera irregular, creando una sensación de caos ordenado. La ciencia explica que estas formaciones se originaron hace miles de años por la acumulación de conchas marinas que, compactadas y erosionadas por el viento, dieron lugar a estas columnas sólidas. Caminar entre ellas por senderos habilitados es como desplazarse por un paisaje que no parece terrestre. Al amanecer o al atardecer, las sombras se proyectan largas sobre la arena, intensificando el contraste entre luz y relieve. En este documental en 4K, cada textura rugosa y cada grano de arena adquieren profundidad visual. Estar allí provoca una sensación extraña. El entorno es árido y silencioso, pero al mismo tiempo transmite una energía antigua, como si la Tierra conservara la memoria del océano que una vez cubrió ese territorio. Lago Khaimde, Kazajistán. En las montañas Tian Shan, al sureste de Kazajistán, se encuentra el lago Khaimde, formado tras un terremoto ocurrido en 1911. El deslizamiento de tierra bloqueó un valle y el agua inundó un bosque de abetos. Con el paso del tiempo, los troncos quedaron sumergidos, pero sus copas secas aún sobresalen de la superficie como mástiles de un barco inmóvil. El agua es sorprendentemente clara y fría, con temperaturas que rara vez superan los 6 grados Celsius. Bajo la superficie, los árboles permanecen casi intactos debido a la baja temperatura, creando un paisaje submarino inquietantemente hermoso. Desde la orilla, el contraste entre el azul verdoso del lago y los troncos verticales genera una escena difícil de olvidar. Las visitas se realizan respetando la conservación del área, ya que el entorno es frágil. En este documental en 4K, la transparencia del agua y la silueta de los árboles se perciben con claridad impresionante. Permanecer frente a este lago despierta una sensación de pausa profunda, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el instante en que la naturaleza redibujó el paisaje. Montaña Risi y el lago Morskie Oko, Polonia. En el Parque Nacional de los Tatras, en la frontera entre Polonia y Eslovaquia, el lago Morskie Oko descansa a unos 395 metros sobre el nivel del mar. Está rodeado por picos escarpados que superan los 400 metros entre ellos. El monte Risi, el punto más alto de Polonia. El lago tiene forma ovalada
y sus aguas reflejan las montañas con una nitidez que cambia según el clima. El sendero hacia el lago es accesible y está bien señalizado, permitiendo que visitantes de distintos niveles puedan disfrutar del recorrido. En verano, el verde intenso de los bosques contrasta con la roca gris de las cumbres. En invierno, la nieve transforma el entorno en una escena blanca y silenciosa. La región tiene una fuerte conexión cultural con la identidad montañesa de los Tatras, donde tradición y naturaleza conviven desde hace siglos. En este documental, en 4K, cada reflejo sobre el agua y cada detalle del relieve se perciben con claridad envolvente. Estar allí genera una sensación de equilibrio sereno, como si el paisaje ofreciera un diálogo constante entre altura y profundidad. Parque Nacional Lençóis Maranhenses, Brasil. En el noreste de Brasil, el Parque Nacional Lençóis Maranhenses presenta una imagen sorprendente: dunas blancas que se extienden hasta donde alcanza la vista, interrumpidas por lagunas de agua dulce de color azul y verde. Durante la temporada de lluvias entre junio y septiembre, el agua se acumula en los valles entre las dunas, creando cientos de piscinas naturales temporales. Las dunas pueden alcanzar hasta 40 metros de altura y están en constante movimiento debido al viento. Caminar sobre la arena caliente y luego descender hacia el agua fresca genera un contraste sensorial único. Aunque el paisaje parece desértico, el ecosistema depende del ciclo anual de lluvias que renueva las lagunas cada año. Las visitas se organizan con guías locales que conocen las rutas seguras y protegen el entorno. En este documental en 4K, el contraste entre el blanco puro de la arena y el azul intenso del agua crea una composición visual impactante. Permanecer en este lugar despierta una sensación de asombro tranquilo. Un territorio que parece árido revela en realidad un delicado equilibrio entre sequía y renovación constante,